Hola amigos de GeoVirtual 2.cl, aquí estamos de nuevo, una excelente salida, algo bien interesante. Vamos a ver cómo nos va, porque en realidad años y años no subí por este sector, ¿no? Estamos aquí, ya se ve este antiguo letrero ahí, ¿no? En la Cuesta del Gato, ¿no? La Cuesta del Gato está una antigua, en realidad, una antigua conexión entre Carrizalillo, entre Quebrada Carrizalillo y La Guardia, ¿no? Estamos aquí ya al inicio de la Cuesta Castaño, aquí cerca del fondo o de la majada del sector Carrizalillo o Los Herrera, y ahí un par de kilómetros más se empalma el antiguo camino a la Cuesta El Gato. Claro, Cuesta El Gato era en los años pasados, pongamos en los años 70, 80, la cuesta más conocida, más elaborada para llegar a Guardia, al sector Negro Francisco, por ejemplo, ¿no? Y todos estos sectores, ¿no? Era la más habitual, aunque el castaño existió en tiempos muy pasados, hay huellas ahí, ¿no? Pero claro, por caballo. La ventaja del castaño obviamente es su poca altura. Castaño solamente sube a un poco más de, si no me recuerdo bien, de 3.000 metros, mientras aquí en El Gato tenemos que subir a un poco, casi como 3.900 metros, digamos casi a 4.000 metros, ¿no? Claro, El Gato es la continuación natural, digamos, de la Quebrada Carrizalillo, mientras el portezuelo Castaño es realmente algo artificial. Bueno, un atajo sí, ¿no? Para llegar al río Jorquera o Paredones para este sector, para ver eso, a La Guardia al final, ¿no? Bueno, vamos a hoy día intentar ahí subir por El Gato. No es tan lejos en realidad. El Gato al fondo cubre 35 kilómetros nomás para que llegue al otro lado. No es tanto, en realidad sube claro a 3.900 metros y es un camino bastante particular, bastante precario en algunas cosas, así me recuerdo como un par de años atrás, ¿no? Pero bueno, la ventaja es una orientación por si acaso para no perderse. Aquí es la línea eléctrica donde el camino va paralelamente, ¿no? En realidad estrictamente no estamos usando capaz el Gato histórico, porque el Gato histórico bajó un poco antes en Guardia. Hoy día el Gato sigue un poco más adelante de la línea eléctrica, un trayecto un poco más fácil, ¿no? Bueno, hay que prepararse bien. Yo me preparé bien aquí con Google Earth y otros medios, ¿no? Para no perderse, ¿no? Porque claro, hay algunos sectores donde hay prospección y bueno, la cosa no es tan fácil para orientarse siempre bien aquí. También en la primera salida me pasó eso. Ahí subimos al portezuelo Don Tomás, ¿no? Igual una excursión interesante. Ojalá hoy no me pasa lo mismo, pero bueno, hay que tener un poco precaución aquí y siempre con alto resguardo, digamos, una benzina suficiente. Y si uno se perdió, siempre recordando la vuelta para dar vuelta, no más. Bueno, la roca aquí, al primero estamos en el Plutón El Gato, ¿no? Un Plutón típico de los 46 millones de años, joven en realidad, ¿no? Que marca la transición de la... ¡Ay! ¡Oh! Un tábano me picó, no puede ser. Bien, aquí también podríamos
rápidamente analizar las intrusivas, ya como ha visto, ¿no? Las intrusivas son diuritas, ¿no? Diuritas típicas, hasta tonalitas en algunos sectores, ¿no? Diuritas quarcíferas o cuarzodiuritas también, ¿no? En realidad una fase es bastante común. También hay que indicar que son de 40 a 46 millones de años atrás y representan la fase de transición entre la subducción de ángulo fuerte, de ángulo agudo fuerte y la subducción actual de bajo ángulo, ¿no? Aquí estamos ya en la precordillera, llegamos en pocos kilómetros a la cima, a la división de aguas de la precordillera, después bajar a la Guardia si es posible. Y claro, intrusivas son bastante típicos. Ojo, ¿no? Como ya he indicado, hay que indicar que se formaban en alta profundidad. Entonces significa los 7 o 10 kilómetros rocas que estaban arriba en los 40 millones de años atrás ya no están. La erosión lo llevó y claro, ¿por qué están tan arriba? Alzamiento tectónico, ¿no? Ahí estamos, como siempre, bien ubicados aquí, cerca de un arco volcánico o bajo de un arco volcánico, mejor dicho, ¿no? De esa época. Bien, son típicos, son Plutón de Gato se llama, ¿no? Y hay varios de esta época, hasta un poco más antigua, ¿no? Que apuntan a esta edad. Hay que indicar todavía, la pregunta es si es un proceso paulatino, digamos, el cambio del ángulo, o es un proceso en etapas, ¿no? Y claro, llama atención que 46, 40 es algo bien típico, ¿no? Y hay algunas ausencias, podría ser ausencias de edades de intrusivas, podría ser falta de afloramientos o podría ser simplemente no siempre se formaron cámaras magmáticas durante este cambio de ángulo de subducción. Bien, vamos a analizar la roca. La roca, una típica entre diorita y tonalita, o diorita quarcífera, ¿no? Se ve cuarzo aquí, se ve plagioclasa, algunos anfiboles, ¿no? Eso y típico para esta época, ¿no? Y en todos los lados, ¿no? Llama atención la ausencia completa de ortoclasa, ¿no? Bien, vamos a ver hoy día también otras rocas, ¿no? Después, claro, si vamos a lograr eso, no estoy seguro en realidad si vamos a lograr eso, para bajar también al otro lado, a la Guardia, si vamos a lograr eso, recordando, todavía estamos en la precordillera, ¿no? La precordillera es aquí bastante de altura, 4.700, ¿no? Y un poco más en algunos casos, ¿no? Y también por qué existen portezuelos, hay que discutir, por qué existen portezuelo castaño y el Gato, porque simplemente la quebrada Carrizalillo en este caso, no logra llegar a la alta cordillera. Quebrada Carrizalillo en realidad tiene su origen, su inicio en la precordillera, aquí en las alturas de la precordillera, y no llega a la alta cordillera. El río Copiapó, sí. El río Copiapó al fondo es un producto o tiene su origen a la alta cordillera. Uno de los pocos ríos aquí en Atacama, con el río Huasco, que logra eso. Bien, vamos a iniciar nuestro tour acá y veamos si vamos a ver y cómo nos va acá. La entrada al Gato se ubica en 2.472 metros de altitud. Ahí en solamente 1 o 2 kilómetros encontramos las primeras ruinas, ya en 2.534 metros de altitud. Bien, al tiro, ni 1 kilómetro a la entrada al camino al Gato, ya nos encontramos los primeros relictos
históricos, claro, esta cuesta es histórica, ¿no? Abrió un amplio áreas, guardia en esta época, ¿no? Y paredones, y bueno, la misma quebrada acá, ¿no? Hasta hay Don Tomás podría tener o tenía seguramente una conexión a Bayares y, ¿no? Y este sector. Bueno, aquí ya tenemos los primeros vestigios históricos, ¿no? Hay, casi se ve como una rampa, ¿no? Y aquí Númenor, antiguos refugios, bastante bonito, junto con las roquerías. 1, 2, 3 ambientes, ¿no? 3 ambientes aquí, todo construido con rocas aquí del sector. Las dioritas que veamos, no, 4, hay más, ¿no? Hay más. Construcciones, ¿no? Vamos a ver todo. Toda acumulación de rocas en altura, eso sí, ¿no? Bien bonito, ahí sigue la Cuesta Gato, el camino a la Cuesta Gato, ¿no? Ahí se ve bien las construcciones. Hay otro. ¿No? Interesante. Bien, como 4 kilómetros ahora dentro de la quebrada Carrizalillo al Gato, otro refugio, pero impresionante, un refugio asociado aquí a una mina de cobre arriba, ¿no? Y se ve pero bastante bien la construcción, vamos a ver de más cercano, sí, ¿no? También eso sí llama atención que aquí hay casi cada rato un sitio histórico, construcciones o algo así, ¿no? Eso sí hay que tener bastante en consideración. Ya un ambiente un poco más elaborado, muros más elaborados, claro, también de diorita, como 4 metros de largo y 3 metros de ancho, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Hay con un pedestral, algo así, ¿no? Una puerta acá, interesante, ¿no? Y los trozos igual, hay que siempre mencionar aquí, por ejemplo, no menor en este caso. Claro, los más grandes están abajo, ¿no? Pero igual aquí ese y ese ahí son movidos. Bueno, bien bonito. Y como yo ya he indicado, arriba aquí se ubica una mina, hay seguramente crisocola o algo así, ¿no? Y hay otro ambiente no tan elaborado.
Otra mineralización. Alteraciones. Bien, como 3 kilómetros, 4 kilómetros más arriba, nomás, no es un lugar bonito, pero muy particular, sí. Por eso estoy parando aquí para verlo, un lugar bien, un invento bien bonito, reciclaje total, pongamos, ¿no? Y, ¿por qué no? La mesa llama atención, los muebles, asiento, bien especial, eso sí, ¿no? La mesa, yo creo, es una inspiración para cualquier living. Pero bueno, ¿no? Está bien. Este refugio más improvisado. Paisaje bien espectacular, ¿no? Ya estamos llegando a altura. Aquí estoy en 9 kilómetros a la entrada del Gato, digamos, al Portezuelo Gato. El camino ya se puso rural, eso veamos, eso sí es interesante. 9 kilómetros, yo sospecho aquí como 3.100 metros, 3.100, ¿no? Más o menos. Aquí un sector verde, pero excepcional, bonito. El olor acá a hierbas es increíble. Increíble. Ahí sigue la línea eléctrica hacia arriba, ¿no? Eso sí, ¿no? Mi guía en este caso. Y es una vega bastante interesante, no tan alta. La vegetación aquí, claro, no hay cola de zorro, ¿no? Más otros. Y ahí veamos eso. Como se ve hermoso y sorprendente en realidad que en esta altura algo así, ¿no? Eso sí es siempre una sorpresa. Es la Vega Redonda, en 3.150 metros de altitud. Esa vega destaca por su cantidad enorme de Lycium leiostamemum, o con su nombre común Chaniacio. Es una planta de la familia de los Solanaceas y una planta característica del norte de Chile. Y claro, ese olor dulce proviene de esa planta, bien característico. Ya se nota aquí un poco más andino, la altura, la vegetación, ¿no? Y ahí vamos a seguir para ese camino, si es posible. Bueno, letreros hay, entonces vamos a ver si es posible. Ahí está el camino. Está bien, no está mal, pero se nota el tráfico aquí no es frecuente. Aquí comienza la subida forzada de la Cuesta El Gato. La última vega se llama Vega Raite y se ubica en 3.441 metros de altitud.
El flanco oeste de la cuesta es relativamente suave por si acaso. Pero ya en ese sector se abre una vista panorámica excepcional. Bien, amigos de GeoVirtual 2.cl, en la próxima semana vamos a continuar con nuestro camino, llegando al portezuelo El Gato.